Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vani, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Awake. Estamos súper emocionadas del día de hoy porque está una de mis mejores amigas sentada al otro lado de la pantalla. Se llama Nati Atuesta y yo conocí a Nati en Oxford. Estuvimos un año juntas, sufrimos juntas, lloramos juntas, disfrutamos juntas y creo que, como siempre le digo a ella, lo mejor que me regaló Oxford son mis amigas y Nati es una de ellas, entonces para mí es muy especial tenerla aquí. Y lo que vamos a hablar hoy, hace unos meses, Nati se fue a la Antártica y quiero que nos cuente un poco más de todo ese tema, pero antes de eso yo me estaba acordando y les quiero dar un contexto. Cuando recién empezábamos yo no conocía a nadie y faltaban 2 días para tener como el paseo de curso introductorio y nos mandaron la lista de las personas que iban a estar en nuestro programa. Y me mandaron la lista y yo por fin voy a poder ver quién está, si hay algún latinoamericano. Y yo me acuerdo que leí, esto era como septiembre, creo que empezamos clases de octubre, no me acuerdo, y leí primerita porque es Natalia, toda esta era la primera, y solo me acuerdo que decía, seleccionada como una de las pocas mujeres latinoamericanas para ir a la Antártica en el 2025. Y yo, ¿qué? No puede ser, qué crack esta man. Y me acuerdo que yo decía, wow, ¿con quién estoy haciendo el curso de Oxford? Y nada, pues este es Nati, siempre, siempre desde el día uno sorprendiendo. Y bueno, no puedo creer que esa fue, ahorita que me acordé, la primera línea que leí de ti. Y ahorita es como otra vez regresamos y vamos a escuchar cómo te fue en tu experiencia. Entonces, bienvenida, Nati. Vale, muchas gracias, Ale. Es un honor estar aquí. Ya casi lloro con esa introducción, porque son un montón de recuerdos que le pasan a uno así como a millón por la cabeza. Y yo me acuerdo mucho escribir eso en mi biografía. Y, y cuando la gente me preguntaba, yo siempre lo repetía. Y creo que era como parte de que no me creía que fuera real y tenía que como plasmarlo de alguna manera, ¿no? Como el programa estaba en curso, entonces para darles un poquito como de contexto, ya me perdonan acá las lágrimas, pero bueno, I love you. parte de tanto que hay como detrás de esfuerzo y de emociones y de crecimiento. Yo había aplicado el programa y esto me preguntaban hace poco, ¿cómo lo conociste? Y yo recuerdo mucho que yo estaba buscando financiación para poder ir a hacer la maestría en Oxford y no tengo ni idea de dónde en internet apareció este programa. Yo llené el formulario, era un formulario larguísimo con preguntas de lo que significaba el liderazgo para mí, de cómo había yo, digamos que, estado en posiciones de liderazgo pequeñas o grandes a lo largo de mi carrera y de mi vida, porque me parecía interesante la Antártica, ¿no? Como que esto eran un montón de preguntas que yo recuerdo, respondí en un par de noches y teníamos que hacer un video que también por ahí estaba guardado ya a la medianoche yo grabando esto para aplicar, decía, bueno, ¿no? Pues no importa, o sea, yo aplico y lo más seguro es que no me lo gane, pero pues nada, uno no pierde nada como en ese esfuerzo. Lo peor que le pueden decir a uno que no, y si ya no has aplicado el no es un seguro, mientras que de la otra manera tienes una posibilidad. Pero yo apliqué y me olvidé que eso existía. Y unos meses después me llegó el correo, ¿no? Como ha sido aceptada para participar de este programa, que era un programa que tenía un año de formación online con acompañamiento en varias dimensiones, digamos, que ellos identifican como parte del liderazgo, incluyendo cosas de visibilidad, de temas, digamos, ambientales o de ciencia, y unos temas, digamos, de crecimiento personal
y de conocimiento como de nuestros valores, de nuestras fortalezas, de nuestras pasiones y como perspectivas también profesionales, y un segundo componente que era el de la Antártica. Pero a mí me llega esto y yo era como, ¿a qué fue a lo que apliqué, no? Como en ese, como esto es súper emocionante, me llamó mucho la atención porque tenía un componente, como lo decía Vane, pues de ir a unos de estos lugares tan únicos, pero no como cambiándose como los ojos, ¿no? Como dicen cuando uno va a un lugar con ojos de turista o con ojos de local o con los ojos de la rutina. Esto era como ir a este lugar que era un lugar con el que yo como que no me había dado ni siquiera licencia para soñar con él, simplemente como que existía, pero ajá, nadie va allá. Em, pero de la mano de una conexión y una como transformación personal. Entonces eso fue súper emocionante, pero pues también es un curso que busca traer a muchas mujeres de muchas nacionalidades, de muchas edades, pero la iniciativa no está lo suficientemente avanzada como para tener financiación para todos los participantes. Entonces el primer reto era buscar financiación para poder participar. Entonces esto es como esas paradojas de la vida, porque yo estaba buscando financiación para Oxford y me aceptaron en algo para lo que tenía que buscar financiación adicional, ¿cierto? Entonces, finalmente como que estos son cosas en donde yo creo que se atraviesa como lo terrenal, pues, ¿no? Como lo más necesario del día a día. O sea, yo necesitaba dinero para mis estudios, digamos, como profesionales, pero también para ese desarrollo personal. Y yo decía, esto va a ser muy difícil, ¿no? Como cómo voy a priorizar y cómo voy a organizar, porque pues Oxford era innegociable, pero esto era una oportunidad demasiado valiosa. Yo dije, bueno, alguna vez algún amigo me contó sobre los crowdfunding, que yo realmente poco había hecho, pues o había escuchado como casos exitosos, pero de nuevo, creo que mi historia como de la Antártica es de un montón como de jugársela, ¿cierto? Yo le voy a apostar a esto y si no resulta, resultará otra cosa, ¿no? Como, y creo que un poco como no llegamos ahí, pero una de esas como lecciones que yo vi fue que hay que dar ese primer paso. Lo demás uno pues tendrá que ver qué es lo que resulta de ese primer paso, pero como de atreverse. Entonces yo dije, bueno, pues haré un crowdfunding y vemos qué pasa. Necesitaba recoger 30 millones de pesos. Pues obviamente no los iba a recoger, ¿no? O sea, yo decía, pues yo le voy a decir a mis amigos y todo, pero si yo fuera la amiga a la que le están diciendo, pues la contribución que puedo hacer es pequeña. Y pues los 30 millones aparecieron. Y aparecieron de personas pues que yo nunca me imaginé que fueran a hacerlo. Hubo donaciones anónimas, hubo donaciones pequeñas y hubo donaciones grandes. Y yo había dicho, pues si no consigo ese dinero, como en ese ejercicio de priorización que a mí personalmente tanto me cuesta, yo dije, si no consigo el dinero, no lo puedo hacer. Como Oxford era un sueño, digamos, que llevaba más tiempo, que llevaba como más esfuerzo y en ese, digamos, como maneja uno esas prioridades, yo dije, esto va primero y lo demás se lo dejo como a Dios y al destino, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Entonces, pues cuando pasó, pues yo dije, listo, ok, o sea, acá está, pero no, yo no me lo creía y yo creo que hoy tú me preguntas y yo todavía no me creo ni que me dieron ese dinero, ni que hice el año de curso, ni que fui a la Antártica, son de esas cosas como que, no sé, son tan especiales que como que cuesta mucho como atraparlas, pero bueno, ahí como un abrebocas de que Me encanta. este lo que empezó por suerte, por casualidad, apareció para mí porque yo no conocía a nadie que lo había hecho, ni nadie me lo había recomendado, simplemente se me apareció como algo muy interesante, me seleccionaron y luego la vida me dijo, dale, aquí está el apoyo financiero de tanta gente y esos son los primeros que empezaron a ser parte de esa comunidad, como de esa barra de personas que yo guardo cerquítica del corazón porque pues fueron parte de ese primer paso. Qué linda historia. Hay tantos aprendizajes tan profundos ahí,
porque me encanta, o sea, Van y yo hemos hablado mucho en algunos episodios sobre esta energía femenina y masculina, esta energía de hacer y ir atrás de cosas, pero esta energía también de confiar un poco en la vida. Y me encanta tu historia porque creo que es el ejemplo perfecto de cómo las dos están tan balanceadas y se mezclan con tanta gracia, porque hiciste el esfuerzo de aplicar y eso tomó su parte, ¿no? Como que, como tú dijiste, fue una aplicación larga y de ahí soltaste. Y también hiciste el esfuerzo del crowdfunding, pero tampoco te aferraste a la idea de, ok, si no, mi vida se acaba o yo qué sé, como que me encanta con la gracia y la confianza que lo hiciste y creo que eso es una lección hermosa de que se pueden hacer las dos cosas, se puede perseguir un sueño y soltar el resultado y confiar en que si es que es para ti, la vida te va a retribuir de alguna manera y te va a ayudar de una manera, obviamente poniendo el esfuerzo. Entonces, gracias por esa historia, me pareció hermosa. Y bueno, una vez que estuviste en el programa o ya llegaste a la Antártica, me encantaría que nos cuentes un poquito más cómo fue toda esa experiencia y tal vez para contextualizar un poco de qué se trataba específicamente el programa. Entonces este es un programa que nace de la idea de una mujer australiana, se llama Fabian Dartner, que creo que incluso se lo soñó, o sea, del sueño de cuando uno está durmiendo, como qué tal llevar un barco lleno de mujeres a este territorio que es una insignia del cambio climático, que es una insignia para la ciencia. Eso valdría mucho la pena, pues el mundo está lleno de locos que nos vamos encontrando y entonces ella se encontró otros que la apoyaron para crear digamos, organización que lo que busca es reunir mujeres con formación en STEM. Digamos, ese es como el único requisito de todas las edades, de todas las partes del mundo, para traerlas a un programa de formación en liderazgo para mujeres en la ciencia. Digamos, ese es como el paquete, ¿no? Y el propósito no era, digamos, como el símbolo solamente de poner ese barco con un montón de mujeres como en esta mentalidad de liderazgo y de sostenibilidad y de cómo nos replanteamos los desafíos del mundo y los abordamos con soluciones que pongan ese sello, digamos, también femenino, sino que como además ese sello lo llevamos a otras esferas. Y ella, por ejemplo, conjunto con Cristiana Figueres, que tanto ha influenciado en todas las discusiones de cambio climático, pues digamos que tenían esta idea también de cómo ponemos más mujeres en esas mesas de negociación, cómo hacemos que estos delegados no sean 99%. Y no desde una perspectiva que para mí ha sido muy, muy valioso también verlo, no es desde una perspectiva de que no queremos que el género masculino esté representado, sino de que es en la complementariedad en donde digamos que vamos a poder enfrentar los desafíos del futuro, ¿cierto? Como un poco ese refrán de que lo ha traído a uno hasta aquí no necesariamente lo va a llevar hasta el siguiente paso. Entonces, como hasta aquí hemos llegado con muchos avances, o sea, hay mucho por rescatar, pero también tenemos unos desafíos a los que no hemos sido capaces de hacerles frente. Cómo casi que llenamos esa caja de herramientas de maneras distintas, en este caso incluyendo también a las mujeres y ir levantando esa voz, también muy consciente de que hay barreras tanto en la ciencia como de género que no le han permitido a las mujeres jugar ese rol, de tal forma que digamos que maximicemos ese resultado o como esa ambición de un mundo más sostenible, de un mundo en armonía entre las personas y la naturaleza y de enfrentar, digamos, todos estos desafíos sociales. Entonces es como lo que enmarca el proceso y el programa entonces está lleno de pequeños detalles que lo llevan a uno hacia allá y dividido en dos componentes. El primero es un año de formación, entonces cuando a mí me aceptaron al programa y lo primero que pasaba era te unes a un programa de un año que va a trabajar componentes de visibilidad, de desarrollo personal, digamos de fortalecimiento en ciertos como
como un poco más desde el conocimiento de la ciencia y de los retos, a través de charlas, de interacciones con las otras mujeres, en conversaciones, digamos, como de reflexión. Entonces, es un programa, digamos, difícil, me cuesta un poco describirlo, porque no es tan estructurado como te imaginarás tú un programa, digamos, pues como de currículum de clase o de la universidad, sino que tiene como unas líneas temáticas. La mayoría de los espacios se daban con una persona que facilitaba las conversaciones, que trae unos elementos, que comparte unas herramientas y te hacen parte como del proceso, ¿no? Como de crear eso, de crear también, creo que es una de las cosas como más valiosas que yo saco como si tuviera que resumir todo en una sola cosa, es como ese poder de crear comunidad en un grupo de personas que están como sintonizadas como con ese mismo propósito. Uno a veces se encuentra con gente que está interesada, pero no necesariamente como que conecta igual. Yo me encontré acá con más de 100 mujeres que tú arrancas a conversar y ya estás como en el mismo, como en la misma frecuencia de radio, ¿no? Como que llegaste Sí. al grupo y entonces luego las conversaciones sobre los retos o sobre cómo uno podría enfrentarlos distinto, empiezan a surgir de una forma que realmente yo nunca había experimentado. Y esto ocurrió durante todo un año. Y el propósito del viaje a la Antártica nuevamente tiene como ese componente muy simbólico de llegar hasta allí. Por otro lado, es un espacio de reflexión como si hicieras un retiro. Realmente este programa podría ser en cualquier lugar y de hecho el programa está cambiando, ahora se muda a Tanzania, van a hacerlo allí queriendo incluir mucho más mujeres de África y digamos que pues la llegada a la Antártica tiene sus desafíos logísticos y de costos y todo, entonces como todo va transformándose pues sí, se va transformándose y en este caso va hacia pues como que ser más inclusivo y poder cobijar a muchas más personas, pero la Antártica viene digamos como de ese legado y se hizo allí durante las últimas 8 cohortes, muy alineado como con todos estos temas de cambio climático y allí pues finalmente lo que ocurre es que esas 100 mujeres con las que has estado conversando como de una manera tan profunda pero como tan impersonal, se vuelve real, se materializa en seres humanos que pones en este lugar como para completar esa formación, terminar como de decantar ciertas reflexiones y hacerlo en un espacio pues tan único que al final digamos que hay parte como de las críticas que han salido, es como esto es un girls trip a la Antártica, y pues yo creo que hay muchas formas de verlo. Por un lado, sí es un espacio de networking, pero no creo que eso sea una cosa menor, ¿cierto? O sea, finalmente en los negocios, en la academia, en el mundo de la cooperación, se trata mucho de las personas. Y yo creo que 100%. eso a veces como que lo pasamos por alto y es como, pues solamente era como una reunión y puede que haya ocasiones en donde fue solo una reunión o solo una comida. Y hay otros momentos en donde es esa reunión, es esa comida, en donde se empiezan a materializar cosas y como que se conectan de maneras muy especiales. Entonces yo creo que, pues sí, finalmente para mí fue como, acá está la caja de herramientas que has ido construyendo durante todo ese año. Y además es una caja de herramientas que se nutre de lo demás, ¿no? Como que uno a veces piensa como, no, esto es como un componente aislado de lo que yo estoy haciendo y para mí fue demasiado valioso hacerlo mientras que yo estaba haciendo la maestría y digamos que también viviendo muchos cambios. Entonces en uno de las secciones en donde teníamos como un acompañamiento con un coach, pues al final termina siendo un coach de la vida porque todo está mezclado, como que uno no separa la familia del estudio de uno, es una sola persona y como ver que una cosa nutre la otra también es muy maravilloso. Entonces, pues digamos que ahí es como donde terminaba de resumirse eso o uno puede pensarlo también como que es el principio de muchas otras cosas. Me encanta, Nati. Yo creo que rescato mucho
esto que dices de estos programas que mezclan un poco la presencialidad con la parte online, porque yo creo que muchas personas buscan este tipo de experiencias y a veces son muy costosas, como lo que dices tú, lo de la Antártica, pero yo también justo antes de ir a Oxford hice un curso en Yale y era todo el año online y era muchísimo más accesible que una maestría. Y sí tuve ese componente que contaste tú, que todo el mundo estaba en la misma sintonía, todos querían hacer conservación para bosques tropicales, entonces esa parte fue como demasiado valiosa y después cerró en un programa en Cali, que era la primera vez que yo iba a Cali, Colombia, a hacer ganadería sostenible y me acuerdo que nos conectamos todos y éramos de diferentes cohorts, o sea, unos del 2021, otros del 2022, otros del 2023. eh, y al juntarnos ahí todos, solamente fue este sentimiento de algo más grande nos une y la parte presencial. Yo me acuerdo que el último día solo hacíamos un círculo y llorábamos entre todos como si nos hubiéramos conocido toda una vida y no sé, me parece súper especial y mientras tú contabas esto yo decía, qué loco, claro, yo estuve en Cali, Colombia, que fue espectacular, pero estar en un lugar tan remoto, tan como que lo que dijiste tú, ni siquiera en mi cabeza se me cruza a la Antártica, puedo ir, o sea, es como muy otro mundo, entonces yo sí quiero escuchar cómo fue para ti. Uno, tu sentimiento de llegar a ese lugar. Yo me acuerdo que tú ponías en tus stories que tenías que cruzar por un, yo qué sé, alguna cosa miedosísima de que era súper complicado cruzar. Y yo a la par estaba leyendo un libro sobre el krill, el pececito krill y cómo es tan heavy cuando los científicos tienen que ir a coger krills y lo peligroso que es para su vida. Y yo solo pensaba, Nati se está metiendo en eso. Entonces quiero, ¿cómo fue ese viaje? Y también, ¿cómo fue llegar a este lugar? Y ya la tercera pregunta, tal vez les puedes responder a las tres. ¿Cómo te unió con el grupo estar en este lugar? Esas eran mis preguntas. Yo llegué a Ushuaia, que es casi que como el último pueblito en Argentina al sur, y allí pues digamos, ahí nos conocimos con la gente, nos embarcamos y el pasaje que tenemos que hay que cruzar es una sección del mar, digamos del mar del sur, entre la península de Sudamérica y la península de la Antártica. Entonces, como una zona de mar abierto que en todos los libros y como en todas las historias es como una de las travesías más peligrosas como que existen y es una de las más peligrosas pues porque por un lado el mar es impredecible y porque pues finalmente estás en unas condiciones en donde las olas pueden llegar a ser de 20 metros de alto, entonces pues claro, estos expedicionarios de hace un par de siglos, pues obviamente no iban en los barcos en los que se va ahora, entonces pues digamos que podía pasar cualquier cosa. Por otro lado, uno empieza digamos como a escuchar y a conversar con la gente que ya lo ha hecho y entonces, pues a mí me parece que es muy no sé, como muy lindo desde la reflexión, y es que esto lo llaman el pasaje se llama el pasaje de Drake, y lo llaman el Drake Shake o el Drake Lake, ¿no? Entonces te puede tocar unas condiciones oceánicas de muchísimas olas de viento, de lluvias, y entonces es como, ¿no? Un pasaje muy agitado, o te puede tocar, como fue nuestro caso, un mar plan, con un sol espectacular, en donde digamos que uno como que no se da cuenta que está pasando por un lugar como tan difícil y no, como que todo es relativo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo del día, dependiendo de también el expertise del capitán y de las tripulaciones, porque pues tienes, digamos, los equipos de navegación que te dicen la tormenta viene más tarde, entonces, no sé, vamos más rápido, que fue lo que nos pasó al regreso. Se había pensado, digamos, zarpar desde la Antártica de nuevo hacia Argentina a las 6 de la tarde, pero se estaba creando un frente, digamos, de condiciones climáticas más complicado, entonces al mediodía la tripulación dijo, vamos a irnos adelante de la tormenta. Entonces un poco como, no sé, desde todos estos elementos es como uno también tiene herramientas
para sortear desafíos, no el desafío no es el desafío, sino como cómo se afronta. Entonces, eso me pareció a mí que era pues como muy interesante de lo que es simplemente como un pedazo de mar que hay que cruzar para llegar a este lugar, ¿no? Hay un montón como de elementos valiosos de lo que fue ese recorrido, son 2 días. Más o menos, pues digamos, para cruzar y ya llegar como a la parte de territorio antártico. Teníamos una brasilera que era la líder de la expedición, como desde parte de la tripulación, eh, que todas las mañanas a las 7 sonaba, digamos, como los parlantes pues, del barco, good morning, very good morning all. Y ella arrancaba a dar, digamos, como la descripción, estamos en tal sitio, estamos en tal otro, y creo que fue el 3 de febrero, ella finalmente entonces dice, bienvenidos a la Antártica oficial. Y es cuando hemos pasado los 60 grados sur, ¿cierto? Como que uno viene navegando, entras al Mar del Sur. Cuando pasas los 60 grados sur, has llegado ya como a lo que llaman la Antártica oficial. Entonces, esto fue, digamos que mientras los días antes habían sido océano, que para mí ya es demasiado maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de navegar antes y el hecho de estar rodeado de azul, sobre todo con las condiciones que nos tocaron, cielo azul, el reflejo que ese cielo genera en el mar, pues digamos que a mí personalmente me parece que es demasiado propicio como, pues sí, para la reflexión y para sentirse chiquito, pero a la vez es como uno está ahí, ¿no? Entonces, pues eso era, digamos, lo que habíamos experimentado antes, pero yo me desperté ese día diciendo, con ese mensaje que decía, ya llegamos. Y yo abro la ventana y esto es un montón de pedazos de hielo, de icebergs pequeños y grandes, pero además empiezas a ver como a la distancia unas montañas muy espectaculares porque son como de un gris, un negro fuerte, pero nevadas. Entonces lo que se alcanza a ver, digamos, de ese negro es como los acantilados, pues las partes más empinadas de la montaña, todo como decorado con nieve, ¿no? Para mí, y ustedes de pronto lo entenderán, creo que la gente que vive en paisajes y en ecosistemas tropicales, pues nosotros estamos acostumbrados al verde y a los colores y a como, acá a mí me parece que era como, ¿sabes? Pues le bajaron apagado completamente los colores, no hay verde, y como que le pones una lupa y entonces ahora ves 80 millones de tonos de blanco, Wow. porque el hielo reflejado en el mar se ve distinto, el blanco de la nieve en la montaña es como otro tono. Yo realmente como que no sabía para dónde mirar, porque es tan imponente por la magnitud, porque tú para donde veas ves esas montañas y ves los icebergs que eran más grandes que el barco, ¿no? Como que yo creo que, no sé, uno en las películas, en todo esto como que tiene ciertas cosas que están distorsionadas de la idea, como que uno piensa, ¿no? Como de pronto el iceberg es más grande, o la montaña, o la ballena, ¿no? Como que los tamaños me parece a mí, o a mí me costó como, o me sorprendí muchas veces de lo pequeños que son los pingüinos, de lo gigante que son como ver a las ballenas tan cerca, es como, "Uy, esto es gigante", y luego como que el hielo me pareció demasiado, demasiado mágico porque cuenta historias, ¿no? O sea, al final los icebergs son desprendimientos de glaciar que fueron nieve, que se ha compactado durante miles de años y que ahora se está rompiendo y se está derritiendo. Entonces el sonido que produce, como las burbujitas saliendo en el agua, pero al mismo tiempo, ¿no? Como el agua chocando contra esos icebergs más grandes, como las olas rompiendo contra eso. Entonces, le decía a Ale antes, siento como que me faltan palabras, ¿no? Como para describir los colores, los sonidos, los olores. Por ejemplo, el olor, digamos, de los pingüinos es muy característico, pero como que yo no sé uno cómo explica eso. Sí, es como, huele a krill, o sea, como a pescado. Como, A krill, bueno, no sé si bueno, el krill huele muy fuerte. es como que es un olor a pescado,
pero no es como el olor de pescado de cuando uno compra pescado y la cocina huele a pescado, no sé. Pero sí, digamos que es muy fuerte y se siente desde muy lejos, como oleadas de, sí, pues de como del olor, que claro, uno luego como que al principio dice como a qué huele, y unos días después como que eso ya despierta recuerdos y cosas, ¿no? Como así olía cuando estaba en esta otra isla, o esto huele un poquito distinto, pero es muy difícil de describir, ¿no? Como con la sal, el agua, digamos, no es tan salada, como uno pensar, pues como que yo pensaba, pues sí, es el mar, pero es como luego todo el agua dulce que está Hielo. llegando, pues no es tan salado, pero la realidad es que yo no sé cuál será como la concentración oficial, pues como la medida científica, pero entonces como que todas estas particularidades que son difíciles de describir, pero que lo siento como que finalmente abrir la ventana y verse ahí, yo lo primero que pensé fue como, yo creo que pensaba como el cielo, como cuando uno se muere, el cielo sería como el cielo, ¿no? Lo que uno ve en un avión, Ujú. como esos tapetes de nubes y como súper esponjado. Y yo me acuerdo que yo vi eso y yo dije, tiene que ser más parecido Ay, a esto, ¿no? wow. Como porque tienes todos los elementos, no sé, como que es tan poderoso y tan, como tan gigante, no sé, que sí, como que lo deja a uno como, esto mis ojos están viendo este lugar, no, me cuesta como procesarlo. Yo recuerdo que me quedé ahí afuera como tratando como de asimilarlo todo y ahí dije como los próximos días tengo que pasar mucho tiempo simplemente mirando el horizonte, porque también lo que uno se imagina que es como mucho hielo, es como cada pieza es distinta y luego entonces así como en las nubes que uno juega con los niños a ver formas, yo empecé a ver también las formas en el hielo, como en las caras, porque a medida que el agua va como limando, pues se van creando como formas, entonces como encontrar todos esos detalles, y creo que una de las, como de los regalos más lindos es que pues sin internet, sin digamos como tantos otros estímulos, como el regalo de la observación, y creo que es uno de las herramientas que uno siempre tiene como a la mano y que, y hablo por mí, poco uno se detiene a usarla a su máxima expresión, como es simplemente estar ahí y ver el detalle, y ver, por ejemplo, para mí ha sido demasiado mágico como, pues uno siempre, yo no sé, yo digamos que tengo el mar, como que yo conocía el mar desde muy chiquita, pero solo hasta hacía unos años, esto no me pasó en la Antártica, sino antes, no lo había visto. ¿Cierto? Como que no había visto las texturas que se forman, o sea, el mar no es plano, tiene como un montón como de caminitos y de texturas es como si tuviera como topografía en la misma superficie y eso uno solo como que lo logra percibir como cuando para. Simplemente como que se permite estar. Entonces yo creo, esa era, Vane, creo que la primera pregunta, pero sí, como que muy como mucha paz, como como impactante en un sentido muy positivo, de abrir la ventana, entonces sentir como el frío, que siento que le ayuda a uno como a agudizar como los sentidos, como de estar ahí muy presente, entonces como muy envolvente como la sensación, sí, pues sí, como una gratitud de estar en un lugar que está desapareciendo. Pues como esto puede que pase en cientos de años, pero la realidad es que hay unas amenazas como latentes, pues ni siquiera latentes, sino como que están y que no necesariamente vemos o como que hemos incorporado en nuestro día a día, pues por razones obvias también de lo distante que es un lugar como estos, pero sí como muy, no sé, maravilloso. Había otra pregunta, pero no me acuerdo qué era. Me parece tan espectacular lo que cuentas y solo siento que es como abrirte a un mundo completamente diferente, que es parte de nuestra tierra y que está y que todos sabemos que existe, pero que muy pocos hemos tenido la suerte de toparnos y siento que mientras más crecemos, menos espacios tenemos para ver algo que nunca
hemos visto, hacer algo que nunca hemos hecho y me encanta como ir a un lugar tan extremo y tan diferente que ni siquiera tienes palabras para describirlo. O sea, eso es lo extremo que es y al mismo tiempo como cuando tienes tantas cosas que absorber, no te queda otra cosa que estar súper presente, que siento que es lo que los niños hacen cuando están descubriendo el mundo, ¿no? Ves todo con ojos de curiosidad y asombro porque estás como absorbiendo absolutamente todo lo que tu entorno tiene que ofrecer. Y ese es el sentimiento que me dio cuando estabas contando tu historia. Ahí está, estos tonos blancos y como, sí, los olores y es completamente distinto. Y se me vino a la mente que no me acuerdo en dónde leí, pero creo que son los Inuit o algún grupo indígena que vive en un lugar en donde la mayoría del tiempo hay hielo o nieve, que tienen como 10 o 15 diferentes palabras para blanco. Nosotros solo tenemos blanco, ellos son miles de Es para tonalidades. nieve. Es Ajá, para nieve, para distintas texturas de nieve. y O sea, también hay para distintas distintos tipos de texturas. nieve. Ajá. Ujú. Y yo me imagino que cuando vas a un lugar tan remoto, tan distinto a lo que estás acostumbrada, hay muchos estos momentos de paz y de presencia, pero me da mucha curiosidad saber si es que hubieron momentos de desafío o momentos incómodos y si sí, cuáles fueron esos momentos y cuáles fueron los aprendizajes de esos momentos. Creo que para complementar una cosa antes es que yo siento que uno normalmente tiende como a comparar. Este lugar se parece a lo que es familiar para uno. Y yo siento que a mí lo que me pasó aquí es que pues yo no tenía referencias, ¿no? Como no tengo cómo amarrarlo a algo que yo ya conozco y entonces creo que eso maximiza como esa experiencia, esa curiosidad, como yo me acuerdo que yo era como quiero tocar el agua y era muy, pues como que alguien me preguntó como qué es lo que más como que sientes que quisiera, pues como que quieres de, y yo en ese momento yo pensaba, solamente quiero meterme al mar, como que, y no sé por qué, ¿cierto? Y, no, y ¿Qué ahora te hablando vino? con ustedes, pienso, quizás eso era lo único que yo tenía como de referencia, o sea, yo había Comparación. estado dentro del mar. Mientras que todo lo demás que estaba viendo y que estaba experimentando era nuevo. Entonces no sé si es como esa mezcla como de que uno trata de anclar en lo conocido, como uno digamos que negocia internamente en dónde poner como la atención, el esfuerzo, porque a mí me pasó mucho como que quería parar el tiempo, casi que volver a vivir el día a velocidad lenta y poder como saborear cada una como de esos detalles de una experiencia tan única, ¿no? Como que yo no sé si si voy a poder volver allá, como que no quiero perderme como la profundidad y las enseñanzas y los aprendizajes de cada conversación, de cada lugar. Siento que es un desafío, obviamente que trae su oportunidad. Antes de tener esta conversación estaba volviendo a verlo, como las notas que había tomado en mi diario y obviamente hay días que me salté. Yo allá traté, pues digamos que es como algo que estoy tratando de hacer más, como de escribir. Y creo que hace eso con las fotos, pero pues obviamente la realidad es tan compleja que como que tener las fotos y tener los pensamientos plasmados como que le ayuda a uno como a, no sé, como a atesorar eso, pero al mismo tiempo también era como, pues si hoy no lo escribí, como soltarlo. Y éramos 124 mujeres como con tanta sabiduría y tantas experiencias y tantas cosas por aprender y por conversar, que era imposible. Pues realmente los días tampoco te dan para tener conversaciones profundas con todo el mundo por la dinámica, entonces uno como que termina conversando más con unos, sales en el bote con otro grupo y hay gente con la que tienes, no sé, no te cruzaste tanto en la hora del almuerzo. Entonces un poco como esa pausa de estar como muy anclado como al presente, siento que fue un desafío. Otro desafío, lo que ocurre al crear comunidad. Lo que teníamos era como muchos espacios de discusión, como para ponerte un contexto de esto, de conversación. Y hay personas naturalmente más tímidas o hay, digamos, ideas o percepciones, perspectivas de ciertas cosas que uno pues no ha considerado o con las que no está de acuerdo. Así como
no tener nada con que poner en referencia el lugar, para mí también fue un desafío, digamos, como de estar, y creo que, pues, digamos, viniendo de la maestría, uno empieza, digamos, como a abrir y a mirar lo diferente como con mucha más curiosidad, pero yo siento que eso siempre es como un reto en el sentido de que hay unos como unos triggers, ¿no? Hay cosas como poderlos mirar con más pausa y tener una conversación con esas personas y entender su perspectiva de diferentes temas, porque finalmente, como lo hablábamos, esto era muy transversal, hay cosas que son muy del desarrollo personal, de cómo enfrentaste, no sé, una renuncia a un trabajo o simplemente cómo aproximarse a desafíos de sostenibilidad a través de un proyecto, como poder modular esas cosas y como aproximarse a eso diferente, como con mucha más curiosidad, sobre todo cuando hay tantas voces, pero también como cuando hay ciertas voces que no son tan visibles. Entonces, pues sí, como de decir, tal vez pienso X cosa, pero decido escuchar más que compartir, no necesariamente como desde el egoísmo de no permitirle a los otros como conocer la perspectiva propia, sino de poder entablar conversaciones desde esa como curiosidad y esa exploración. Pues sí, para mí fue como muy especial y muy enriquecedor, pero al mismo tiempo eso no es fácil. Y cuando lo haces en un idioma que no es el propio, por ejemplo, no sé, la conversación interesante estaba ocurriendo a las 8 de la noche cuando uno como que el inglés ya no le funciona muy Ya, bien. chao. Es como de mantenerse conectado a esos temas, entonces sí, como ese balance como entre generosidad del conocimiento, de las experiencias propias, pero también como de encontrar no sé, los mecanismos, eso suena como muy formal, pero como el canal para que uno pueda también como conversar mucho más profundo con quienes no necesariamente se paran en la sala con 100 personas y dicen cuál es su perspectiva. Y de esas conversaciones salieron cosas muy lindas y también fue valioso poder como compartir. Las latinoamericanas éramos pocas, dos de Costa Rica, dos o tres de Brasil. Estaba yo y creo que se me está olvidando alguien más, pero no llegábamos a las 10, una mexicana. Entonces también poder, digamos, como contar esas historias. Van y yo estuvimos presentes en un espacio en la COP en donde unos indígenas delante nuestro en un panel se molestaron mucho porque ellos no estaban siendo escuchados, habían tratado de participar y no les... Y tuvimos, por ejemplo, un espacio de conversación sobre las COP y como lo bien logrado que había sido el esfuerzo de incluir a las comunidades en esta COP que hubo en Colombia el año pasado y poder decirles, vean, esto vi yo también. Y cuando yo compartí eso, salió un montón de gente a decir, sí, esto me ha pasado en este espacio, en este otro. Entonces, como ese balance que no es fácil y que creo que lleva mucho como esa generosidad en lo que uno comparte, pero también en la forma, ¿no? Como que a veces uno se da cuenta como que está compartiendo como muy desde la defensiva, como esto es injusto, y luego encontrar un espacio en donde sea como desde la reflexión. Esos espacios me parece a mí que son retadores. Tuvimos también una de las facilitadoras llevó a cabo un espacio sobre ecogrief. Entonces este espacio de ecogrief era como sentémonos a expresar esas cosas y tenía varios elementos, entonces era, no sé, una bolita era la rabia, había otro que era la tristeza, otro que era la frustración y compartimos un espacio como de una hora de exteriorizar esas cosas y por ejemplo era algo que yo pues no sé, nunca había hecho, realmente yo participé como por pura curiosidad y resultó ser súper profundo y como de conectar con las otras personas, entonces es lindo como que eso que lo reta a uno porque no necesariamente es fácil pararte ahí a decir, a mí me da miedo que yo no siento eso, no siento eco-grief y hay gente que tiene ansiedad climática real y es como tenemos esas conversaciones sinceras que van como a lo profundo, pero no es como terrible porque tú sí o tú no.
en un ambiente, digamos, como este. Entonces, a mí me parece que como que hay un acto como también de valentía de todo el mundo, de ponerse en Mm, esos espacios de vulnerabilidad. Entonces creo que es un reto positivo. A veces uno, digamos, como que yo escucho la pregunta y pensaba como qué cosas malas hay y no necesariamente lo son porque yo creo que salieron cosas muy valiosas de ahí, pero que no es como que uno está súper tranquilo y relajado, digamos como que no es una cosa que fluye naturalmente, como que tienes que poner la intención de estoy acá en esto incómodo y voy a como atravesarlo. Y muy lindo también poderlo hacer con este grupo. Realmente yo siento que eso es así, así como decía Vane, Oxford nos regaló unas amistades súper profundas y yo siento que de acá salgo con 100 mentoras, 100 colegas, 100 amigas a diferentes niveles, ¿no? Como que como comparar esas cosas no vale la pena, pero ahí hay un punto, un grupo en donde yo la sensación que tengo, y se lo decía a alguien que me decía, es que nosotros nos vamos de acá y ¿qué hacemos? ¿No? Como que es como un punto tan alto en conexión, en experiencia con la naturaleza, no sé qué, que uno dice, y de acá yo vuelvo a una ciudad caótica, a un presidente, a una empresa, no, como, ¿cómo lidiar con eso? Y yo lo que pensaba es, esos retos estarán, son parte de la realidad, pero lo más valioso es que allá tienes como un banco de baterías al que puedes recurrir, ¿no? Como ya se me acabó, no sé, la paciencia o la frustración es tan alta que uno dice, no, quizá quiero rendirme. Y es como, antes de, ve y toca la puerta de este grupo de personas y ahí habrá recarga mm. de energía, de motivación, de herramientas. Y yo creo que pues es difícil como pensar, no sé, como la inversión en tiempo, en dinero, en, no sé, como de haber hecho este programa, la verá uno retribuida, que eran, digamos, preguntas que me hacía la gente a través de como del proceso. Yo decía, no tengo ni idea, ¿no? Como no sé cuál va a ser el reto que se me presente en la vida, que el día de mañana encuentre allí como el consejo apropiado o el socio, tantas cosas, y yo creo que hay muchas de esas preguntas que quizá yo hoy no podré responder, y tú decías al principio, Ale, como que se encuentran como con mucha gracia ambos elementos, y es curioso porque yo lo que pienso es que ha sido muy luchado, como que es una Mm, tensión de cómo uno logra realmente balancear esas cosas y soltar, es algo que a mí me ha costado un montón, pero también siento que como que ya estoy en esa parte de ese aprendizaje personal, de recogerlo como fruto, digamos, uno nunca deja de aprender, pero como que al menos pasé de nivel, de que puede que no tenga la respuesta, no sé si eso me va a servir para algo algún día, pero decido confiar. Me encanta, Nati, y me parece espectacular lo que compartiste de, o sea, estar y un poco que hablas que es una tensión, lo que hablabas que Ale dijo, lo pasaste con gracia, pero no deja de ser difícil, igual lo que comentaste de esta tensión constante de estar en un grupo de 120 personas de nacionalidades distintas que piensan distinto a ti, pero qué espectacular que es que en un solo espacio puedan coexistir tantas opiniones y que todas dentro, o sea, porque al final todas están ahí con un mismo propósito, pero aunque veas el mismo propósito no quiere decir que eres igual, o sea, tú vas No, a pensar muy diferente, por más que todas son mujeres destacadas en la ciencia, son tan distintas y yo creo que el mundo de ahora le falta un poco eso. O sea, en un mismo espacio poder dejar que la atención exista de una sí, manera saludable en la que tú aceptes, ok, no pienso igual, pero te voy a escuchar. Y yo creo que en temas como, por ejemplo, cambio climático, son temas tan polarizados y que se han llevado a tantos extremos a un punto de crees, no crees. También este tema de eco grief, que es como sientes luto, tal vez es un tema un poco más normal en el norte o en países desarrollados, tal vez por eso nosotras no lo sentimos de la misma manera, pero hay muchos factores que juegan, culturales, cómo creciste, y eso a mí me parece espectacular, o sea, que hayas podido mantenerte abierta y mantener abierto tu corazón en un proceso así. Y yo creo que
en un ambiente extremo, con ciento y pico de nacionalidades, mentes distintas, en un bote, porque estaban viviendo en un bote, o sea, no es fácil. Y no sé, rescato mucho tu apertura, o sea, cómo lo viviste. Y de acuerdo que probablemente si tenemos esta conversación en 5 años más, vas a poder conectar los puntos y me vas a decir, es que Vane, si no hubiera conocido a esta persona y estoy segura, porque así funciona la vida, entonces tú tenías que estar ahí. Y también otra pregunta que te tengo es, viendo los cambios de la Antártica, nos dijiste, es un ecosistema tan alejado que está cambiando. ¿Qué mensaje tienes para, o sea, para todos nosotros que lo viste con tus propios ojos? ¿Qué sentiste? ¿Qué mensaje crees que hay ahí en este ecosistema para todos los seres humanos? Vale, creo que esa es una de las preguntas más difíciles que incluso yo decía, es un regalo estar aquí y es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? O sea, como que siento que es uno de esos lugares que yo he visitado no pensando como, fue súper chévere y me encantó, muy lindo las fotos y como que, pues ya, sino como que yo siento como ese peso de yo pude estar ahí, no sé las razones, ¿sabes? Como por qué yo, por qué esos 30 millones llegaron y me permitieron iniciar ese proceso que luego culminó después de mucha gente, de muchos esfuerzos, de muchas dudas, porque yo me acuerdo decirte, Vane, no sé si voy ahí, y ahí estuve. No como un peso negativo, no sé cómo explicar esto, o sea, no es como ahora me cargué una responsabilidad y qué pereza, sino cómo ese gran regalo puedo comunicarlo de manera asertiva, de tal forma que todos aquellos que no pueden, que no han podido ir, que no necesariamente se han sentido conectados, que nunca como yo soñaron con visitar este lugar, que no lo han visto tangible, ¿cómo comunicar eso? Y yo creo que no tengo la respuesta todavía. Lo primero que yo pienso y traté por ahí un poco como de escribirlo es que la Antártica no es nada como lo que yo me esperé. No es el lugar aislado de las personas, no es el lugar salvaje, pristino, no como intocado, no lo es. Y yo de cierta forma creo que pensaba o quería pensar que sí, como de esa idealización y esa romantización de que hay lugares en el mundo que no han sido tocados por el hombre y que se mantienen como en su esencia más pura y la Antártica era ese lugar y no. Nosotros visitamos la isla de Decepción en donde la infraestructura y la cantidad de restos de ballenas cuentan la historia de la cacería que hubo que llevó a estas especies casi que a la extinción. Entonces, hemos llegado como seres humanos hasta estos rincones, pero eso se confronta con que yo abro la ventana y solo veo belleza, solo veo focas y pingüinos y icebergs y ballenas que se aproximan al barco y casi que te pican el ojo y muestran sus aletas porque las vimos demasiado cerca que yo no pude parar de llorar porque es majestuoso, o sea, como que tiene tanto de esa esencia pura como que yo anhelaba ver. Y luego tienes como este contraste. Entonces para mí eso era como, no se parece nada a lo que yo me imaginé y al contrario o en complemento es un lugar lleno de contrastes, de los mismos colores de la, pues como de la topografía con los animales, con el clima, de un lugar tan hermoso, o sea, las fotos no tienes un cable de luz nunca jamás que se te atraviesa y para todos los lados la luz le pega perfecto, o sea, como que uno no para como de maravillarse y al mismo tiempo es el lugar que vivió esta cacería de ballenas de manera tan impresionante. Y es un continente el más seco, el más alto, o sea, en sus cadenas montañosas es el que tiene pues las alturas, las mayores alturas, el más reciente descubierto, y allí no vive nadie, aparte digamos de las cosas de en estaciones científicas, y tampoco le pertenece a nadie. Entonces como que son de esas cosas que le explotan a uno la cabeza porque es como, ¿cómo es posible que el único lugar como en el mundo que no le pertenece a nadie se mantiene así? Como
como dependiendo de cómo lo miras, entonces puedes ver, lo explotamos y acá está, digamos, como casi que, o sea, los humanos somos lo peor, y luego por el otro lado tienes un lugar que te muestra como esa resiliencia de la naturaleza. Estas poblaciones de ballenas se han recuperado, y cuando uno sigue como indagando, también se encuentra que hay un tratado antártico en donde se unen muchos países con dos propósitos comunes para este territorio: la paz y la ciencia. Allí hay estaciones científicas y hay una colaboración importante que tiene sus limitaciones, que tiene sus falencias. Entonces, como lo decíamos ahorita, creo que yo no lo había conectado de esa manera, qué importante el valor y la comodidad en el contraste. No tiene que ser que entonces tenemos que tener este lugar lleno de contaminación y realmente sin ya, cuando no queda ni uno solo de estos glaciares para tomar la foto y decir miren lo terrible que está pasando, que era lo que yo le contaba a alguien. Decía, yo te muestro estas fotos y cómo te explico que esto está en riesgo. Tú no ves ninguna marca, sino como en la comparación. La gente que había visitado antes decía, es que el hielo antes llegaba hasta acá y ahora llega hasta acá. Es difícil pensar, y yo lo pensé desde muy los primeros días estando allá, como yo, ¿qué mensaje voy a poder comunicar luego? Y como te digo, creo que no lo tengo resuelto. Creo que hablar más de estos lugares vale la pena, pero una de las cosas como más importantes para mí que nos pusieron a escribir un día como un mensaje, y yo escribí somos uno. Y creo que es difícil de entender porque hay muchas cosas que están desconectadas. O sea, nosotros no vemos hoy qué es lo que ocurre en la Antártica o qué es lo que ocurre en otros ecosistemas, ni siquiera qué es lo que ocurre en la represa que surte de agua nuestras ciudades, ¿cierto? Como que no estamos tan conectados. Eso puede ser una de las cosas importantes, ¿no? Como no todo el mundo tiene que conectar con la Antártica. Creo que también sería, digamos, como quizá irresponsable pedir eso, pero todos tenemos algo asociado a la naturaleza cerca, y seguramente sí podemos encontrar las formas de conectar un poco más. Y por el otro lado, como que no existe o que debemos seguir trabajando porque ese contraste entre como o naturaleza o seres humanos se difumine, ¿no? Como que no riñan esas dos cosas. Pues ya tenemos claro que necesitamos de la naturaleza, los humanos necesitamos de eso, nuestra ropa viene de la naturaleza, nuestras casas, nuestros insumos, ¿no? Como nuestra tecnología, estamos conectados intrínsecamente con ella, y al mismo tiempo, pues ella depende de nosotros. O sea, no en el sentido de que la naturaleza no va a existir si los humanos dejamos de existir. Sí es muy bonito cuando uno encuentra espacios, comunidades, proyectos en donde están como reconciliadas esas dos cosas. Entonces yo creo que ese entendimiento de que somos uno y nos necesitamos. Y alguien en la Antártica también decía como, nos hicieron la pregunta, ¿no? Como ustedes aman la naturaleza. Entonces, pues hubo muchas manos levantadas. Y luego la siguiente pregunta era como, ¿ustedes creen que la naturaleza los ama? Y a mí eso me quedó como sonando en el sentido de que nunca me lo había preguntado, pero por el otro lado siento que es una reflexión muy interesante, porque esa ballena que se acercó a nuestro barco estaba ahí, ella sabía lo que estaba haciendo porque nuestro barco estaba detenido, y como la interacción, hay muchas de esas cosas que también son difíciles de describir, Ale, pero como que yo siento que hay una reciprocidad ahí, y que quizá esa observación que nos hace tanta falta es una de las claves como para encontrar muchas de esas respuestas. Entonces, pues es un mensaje como medio ambiguo, Vane, pero sí creo que hay mucho como poder en entendernos como un conjunto, y como necesitando los unos de los otros, tanto como entre humanos, entre mujeres, entre científicos, ¿no? Como desde todas las direcciones, y con una conexión muy importante
con la naturaleza. Ojalá la Antártica esté ahí durante muchos años más. Yo creo que no había permitido soñarme ir y ahora creo que quizá me pase el resto de la vida soñando volver. Eh, pero pues no todo el mundo tiene la posibilidad, así como yo no tener la posibilidad de conocer muchos otros lugares magníficos y vale mucho la pena como crear esas conexiones a nivel local. Se habla mucho en conservación como de esos esfuerzos de las comunidades, de los grupos indígenas, de las comunidades locales, de la ciudadanía, como del país, de lo pequeño, en un espacio como la Antártica, como que resalta lo grande, ¿no? Porque ves la montaña, ves estos animales inmensos, luego ver que eso grande siempre está compuesto de cosas pequeñas y que desde esa conexión, no como desde el cliché de que cada gota de que uno cierra la llave, entonces eso va a salvar el mundo, porque tampoco digamos, se trata de minimizar, pero sí entender que lo que está al alcance de cada uno es no solo importante, sino que tiene como que haber una relación lógica entre lo que uno es capaz de hacer, porque siento que esa ha sido como una de mis como grandes frustraciones, que uno dice, están todos estos problemas, ¿cómo salvamos el mundo? Y esa es una de las cosas que solo vamos a poder hacer en comunidad, en conjunto, pero ese conjunto está lleno de individuos, de pequeñas piezas, de pequeños esfuerzos, y yo creo que por eso como la conexión con tu río, con tu bosque, es lo que después va a ser llevado, digamos, como a ese conjunto y a muchas otras personas con esa sintonía, a que podamos ir como llevando y transicionando a nuestra sociedad como a esa transformación y a ese cambio de sistema. Como que siento que tampoco se trata de crear enemigos, aislar ciertas cosas, sino como de reevaluar y de traer todos los pedazos y ir encontrando la forma de que eso tenga sentido, de que quizá este mensaje en unos años sea mucho más concreto, pero también como de que cada persona tiene también esa voz y esa voz es importante y pues vale la pena como rescatarla siempre. Wow, qué lindo, Nati. En verdad, cuando decidimos hacer este podcast y sobre el tema tan específico de la Antártica, me imaginé muchas historias muy chéveres y como que toda esta expedición, pero en verdad lo que más me llevo son lecciones profundas de vida. Y creo que eso es lo que hace la naturaleza, como es este amor maternal que te enseña de la manera más dulce y evidente y tal vez poco directa cosas tan importantes y lo que tú has dicho de poder como tener dos puntos de vista opuestos o dos realidades contrastantes coexistiendo la una y la otra y estar bien con aceptar esas dos realidades, como describiste la Antártica como este lugar en donde hay toda esta vida y esta resiliencia de la naturaleza y al mismo tiempo hay estas cosas como la isla de la decepción que no tenía idea que existía, en donde también ves lo que podemos llegar a ser como seres humanos o el sentimiento de hay estos problemas tan grandes y la única forma en la que podemos en verdad resolverlos es enfocándonos en lo local y sumando todos estos esfuerzos para que lo colectivo tenga más fuerza. O sea, hay tantas lecciones de vida que te juro que voy a volver a escuchar este capítulo y ir como que discerniendo y no me imagino tú lo que estás sintiendo internamente porque siento que deben haber muchos momentos, simbología, conversaciones que poco a poco van a ir tomando sentido y van a ir como dándote ese significado en el momento en el que lo necesites. Entonces, en verdad, mil gracias por este espacio, mil gracias por compartir tanta sabiduría y dejarnos vivir un poquito lo que viviste tú en este lugar tan especial. Yo me llevo muchas lecciones de vida que las voy a aplicar. Y eso, Nati, para ir cerrando, tal vez en una o dos oraciones, ¿cuál sería el consejo que le darías a esas mujeres que tal vez están interesadas en tener una carrera en las ciencias o tal vez ya tienen una carrera en las ciencias y están interesadas en hacer algo como lo que tú hiciste? ¿Qué es lo que les dirías y con qué mensaje podríamos cerrar esta conversación? Que uno
no puede como esperar a no tener como miedo de hacer las cosas, sino que tiene que lanzarse con miedo y todo, ¿no? Como que va a haber mucha incertidumbre, uno realmente no sabe como hacia dónde puede ir, pero como escuchar como ese, pues como esa intuición o esas, o como lo que a uno lo apasiona y arriesgarse. Yo creo que es una de las cosas que a mí me ha servido, porque también creo que hay como como cuando uno empieza y con mucho esfuerzo a confiar en que se van a unir los elementos, como decía Vane, cuando uno mira para atrás, yo digo, todo tiene sentido, cada cosa, casó el día que era, la hora que era, pues como que no hubiera funcionado de manera distinta, pero mientras lo estaba viviendo, nada tenía sentido. Pues hay que hacerlo con miedo y todo, y creo que también que ya somos muchas mujeres como en este espacio, por un lado, que yo estoy completamente abierta a hablar con la que quiera, escuchar sobre la historia, sobre mi historia, sobre mi, pues como mi desarrollo profesional, si eso funciona, porque yo siento que en muchos, y no estoy haciendo oraciones, pero tener como ciertos modelos, como que eso que hablábamos antes, como yo quería entrar al mar, creo era lo único como que conocía. Cuando uno empieza a encontrar como esa resonancia, como que uno no es el único loco, ciertas de esas barreras como que se reducen, encuentras esa comunidad, encuentras a alguien que te dice yo ya pasé por eso, puede que sea difícil, no va a reducir el reto, pero tienes, digamos, como un apoyo, como que tienes esa ancla, esa referencia y que yo misma he tenido a lo largo de mi carrera mujeres que me han inspirado, que me han acompañado y que han creído en mí. Entonces, creo que ahí hay un valor muy importante. Entonces, como respaldarse en la comunidad que cada uno cree y por el otro lado, hacer las cosas con miedo, porque pues no importa, eso le pone un poco de adrenalina, pero salen cosas muy maravillosas que luego tendrán sentido y de las que uno también estará orgulloso. Muchísimas gracias, Nati. Creo que ha sido un capítulo súper inspirador. Como mencionó Ale, yo siento que nos llevaste a tu viaje y no solamente a tu viaje de una forma de qué viste y qué conociste, sino súper profunda de qué sentiste y cómo te transformó. Yo me quedo con demasiados aprendizajes de esta conversación, muy inspirada, con el sueño de algún día tal vez conocer este lugar tan espectacular. Y nada, te agradezco un montón por tu tiempo, Nati. Y seguro te estaremos invitando para hacer otra sesión y que nos cuentes millón otras cosas, porque esto solo les digo es una puntita de lo espectacular que es Nati y todas las cosas que les puede contar. Entonces, te agradezco un millón, Nati, muchas gracias y estoy segura que todos los que nos están escuchando van a estar felices con este capítulo. A ustedes, muchas gracias porque siempre es un gusto, no siempre las conversaciones terminan en, digamos que, haciendo un recuento de los sentimientos y de las vivencias. A veces hay quienes quieren ver solo las fotos y está bien, pero también es una delicia poder llegar a estos otros elementos y a veces creo que cuando uno también tiene las conversaciones hay nuevas conexiones que se forman. Entonces, un honor para mí haber estado aquí hoy y un agradecimiento inmenso por lo que también me llevo yo de esta conversación. Las quiero mucho. Gracias, nosotras gracias. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.